¿Dónde se te pone el volumen? A ver, venga ahí. Por favor, vende. Súbale el volumen al micrófono. Dicen que no hay volumen. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Hasta yo me puedo escuchar. Bienvenidos a la casa del Señor, hermana Carmenza. Gusto verla. El otro día vino, pero se fue tan rápido que no tuve la oportunidad de saludarla. Bueno, bienvenidos también los nuevos, personas que nos visitan hoy. Y los que están conectados, bienvenidos a la palabra del Señor. Les cuento, bueno, cuando me asignaron la tarea de traer la palabra, yo dije, bueno, Señor, ¿qué quieres? Y una de las cosas es que algo que el Señor está trabajando en mi vida, y yo creo que está trabajando también en cada uno de nosotros, es la parte del carácter. ¿Sí? Todos, de una u otra manera, somos trabajados en esa parte. Y dice la palabra del Señor que aún el Señor viene y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no creamos de que ya estamos listos. O sea que, ¿qué es un abrir y cerrar? ¿Qué es un pestañear para nosotros? Nada. Y dice que en ese pestañear, antes que Él venga, nos va a transformar. Así que es bien importante saber que a través de su palabra y con fe, seremos transformados en nuestro carácter. Y yo invito a mis hermanos, necesito que me ayuden a leer, tengo varias citas. Así que los rápidos de la Biblia, los que tienen en el celular, encienden el celular para la Biblia. Y los que la tienen física, por favor, también están listos para que me ayuden. Y yo quiero leer, ese sí lo quiero leer yo, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 7, del 15 al 20. Y está bailando demasiado. Y leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da frutos será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús aquí está diciendo algo, ya terminando ya el capítulo de la regla de oro, de que por sus frutos, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Hace 3 domingos atrás, el pastor habló sobre lo que es el Espíritu Santo y tocó algo de los dones del Espíritu. Pero hoy vamos a ver lo que es, no voy a meterme en el fruto directamente, sino como una introducción, es ver cómo dice el Señor que por sus frutos seremos conocidos. O sea, no vamos a ser conocidos en el cielo por el don, sino por el fruto. Y entonces el fruto es carácter. Fruto es carácter. Hay gente que puede levantar muertos con los dones, puede sanar enfermos, puede hacer muchas cosas, pero si no tiene carácter, no tiene fruto, dice que está dando un mal fruto. Así que yo quiero leer el significado de carácter. Componente de la personalidad, el significado del diccionario normal. Componente de la responsabilidad, de la personalidad que se adquiere a medida del aprendizaje. O sea, adquirimos carácter, o sea, normalmente en un componente de aprendizaje. Nuestra personalidad se va adquiriendo carácter mediante el aprendizaje. Y vamos a ver el significado bíblico.
carácter es desarrollado mediante la obediencia a las leyes de vida, tal como fueron reveladas por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, quien vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea que para nosotros adquirir carácter necesitamos meternos en la palabra y obedecerla. Y yo se los digo, obedecer la palabra no es fácil, pero es nuestra tarea delante de Dios decirle, Señor, esto me cuesta. Esta demanda que tú me estás haciendo aquí me cuesta demasiado, pero yo quiero aprender, yo quiero someterme a ella. ¿Sí? Entonces, adquirimos ese carácter a través de la palabra de Dios y sabemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Entonces, para que esa vida de Dios se refleje en nosotros, necesitamos mirarnos cada día en el espejo de la palabra de Dios, en ese espejo y vivir esa palabra. Entonces, ¿cómo Dios puede transformar nuestro carácter? Vamos ahí al primer punto. Dios utiliza la fe para moldear nuestro carácter. Y vamos a ir a Efesios 4:23. ¿Quién me lo lee? Dios utiliza la fe para moldear nuestro carácter. Efesios 4:23. Dice la palabra de Dios también, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír. Efesios 4:24. O sea, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí está un primer punto para que nuestro carácter sea formado. Renovar en el espíritu de nuestra mente. Hay muchas cosas en nosotros que están dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza y el Señor quiere quitarlas. Pero necesitamos por la palabra renovar nuestro pensamiento. Por la palabra. Usted no busque otra fuente de cómo renovar su mente a través de la palabra. Y ese renovar de la palabra de Dios en su mente va a hacer que usted vaya adquiriendo carácter y vaya entregándole al Señor muchas cosas que Él necesita que nosotros le rindamos a Él en obediencia a la palabra. Carácter es la manifestación de lo que estás llegando a ser. Oiga, carácter es la manifestación de lo que tú estás llegando a ser. Tú y yo estamos llegando a ser. O sea, Dios está manifestando a través de su carácter y ese carácter lo adquirimos a través de la palabra. Entonces, carácter es la manifestación de lo que Dios está llegando a ser. Efesios 5:2. ¿Quién me lo lee? Por favor. En olor fragante, ¿sí? O sea, manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros. O sea, dice que Jesús se dio por nosotros en olor fragante. O sea, se entregó, lo que hablaba la pastora ahora, que nosotros celebramos la Santa Cena recordando lo que Él ya hizo por nosotros. O sea, no, ningún hombre, ningún ser humano se encontró apto para cumplir y satisfacer las demandas del Padre. Solo el Señor Jesucristo. Entonces, dice que está Él el carácter es la manifestación de lo que Él está llegando a hacer en nosotros. Y eso es un proceso. Tenemos que tener un corazón dispuesto para que eso se manifieste en nosotros. En un corazón dispuesto, yo nunca me olvido cuando yo me convertí al Señor hace 35 años atrás. Cuando yo le pregunté al pastor de la iglesia donde yo me convertí, ¿aquí prohíben algo? Porque prohíben algo, porque mucho tiempo yo le huía al Señor porque me decían, no, 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 no se puede, no se puede. Y Él me dijo, no, aquí no se te prohíbe nada, solo se te pide un corazón dispuesto. Y yo pensé, este se está como tomándome el pelo, pero de verdad, yo volví porque nunca me dijeron no hagas esto, no hagas aquello, pero sí hubo un componente que Él lo dijo y yo lo puse en práctica. Fue disponer mi corazón para Dios. Fue disponer mi corazón
Y lo pude comprobar 3 meses después de lo que en esa disposición de mi corazón Dios estaba obrando. Así que Él quiere un corazón dispuesto para poder trabajar. Si usted no le da el permiso, él no hace nada, porque es todo un caballero. Pero Él espera transformar nuestras vidas poco a poco, de día en día. Entonces, otro punto, un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Y dice, el fundamento del carácter. No, perdón, vamos a ir a Génesis 39, de 7 al 15. Génesis, y aquí vamos en las decisiones correctas y constantes. Génesis 39, 7 al 15. A ver. Dígame. Alzaba. O sea, carácter es tomar decisiones firmes y correctas, constantes. ¿Qué hizo José? Nos damos cuenta de que José, si nosotros nos ponemos a ver la vida de José, Dios le hizo un llamado a través de sueños. Él necesitaba ser formado en su carácter. Y sus hermanos, queriendo hacerle mal, como él les dijo al final, les dice a ellos, lo vendieron. Pero Dios permitió eso porque necesitaba ser formado en su carácter. También dice que José era un hombre que estaba, o sea, que estaba siempre, que donde él estaba la presencia de Dios y todo lo que él hacía era bendecido. Entonces, había una decisión correcta y constante de obedecer al Padre, de obedecer a Dios, de estar ahí, de no dejarse mover. Y luego, ustedes imaginan que la mujer de Potifar era cualquier señora por ahí feita, no, una mujer bonita. Y me imagino que no fue una sola vez que llegó a decirle, ven, acuéstate conmigo, sino que lo asediaba. Pero él se mantuvo firme, tomó decisiones firmes en no faltarle a su Dios. Eso es carácter. Que a pesar de que en nuestra vida vengan cosas difíciles, mantenernos en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Aún dice Pablo que David dice que sufriendo en daño propio, en un salmo dice, aún si sufrimos en daño propio, que tenemos que mantenernos firmes en eso que Dios nos ha dicho. Entonces, José tenía un llamado. Y así como él estaba a los 17 años, no podía cumplir ese llamado. El trato de Dios fue el formarlo. En ese resto de tiempo, dice que a los 32, creo que 32, algo así, fue llamado al palacio. O sea, fueron 17 años que estuvo
en ese proceso. 17 años. Y a pesar del proceso, Dios lo empezó a hacer. Él tenía una convicción firme en Dios, pero Dios lo fue formando. ¿Para qué lo formaba? ¿Para qué empezaba él a darle ese trato? De que él se mantuviera firme en él, porque iba a ser el segundo de gobierno en Egipto. ¿Sí? Pero necesitó ser formado. Su carácter necesitó ser formado, igual que el nuestro está siendo formado por el Señor. Depende de nosotros qué tanto se puede manifestar esa formación del carácter de Dios en nosotros. Depende de nosotros. Es mi decisión. Yo el otro día iba con Mónica ahí les cuento algo de que a uno se le sale la chispa, ¿no? Iba con Mónica para el hospital porque queremos hacer un trabajo en el hospital departamental como capellanes. Y íbamos pasando en la calle, pero el semáforo estaba en verde. Venía una moto, pues ella venía despacio. Entonces la mujer, pero me pasa por el lado y yo le digo, pero ¿vas a atropellar? Yo tengo la vía. Le dije, porque tienes la vía, me vas a atropellar. Le respondí yo así, porque tienes la vía, me vas a atropellar. No es que yo tengo la vía, es una moto. Entonces yo por el ladito que me pasó, casi me roza con la moto. Entonces yo dije, pero ella digamos que a veces ya ha creído, el peatón tiene prioridad. Entonces ella dice, no, eso aquí no tiene, eso aquí la gente te lleva por delante. Y a mí se me saltó se me saltó pues yo dije, pero ¿cómo así me vas a atropellar? No es que yo tengo la vía. Le dije, sí, pero tú me vas a levantar porque tienes la vía. Pues yo le hablé fuerte. Ella me dijo, no, y si yo tengo la vía y siguió su camino. Entonces, eso es parte de que situaciones cotidianas nos sacan la chispa y ahí mostramos el cobre. Ahí mostramos lo que Dios está haciendo, está tratando en nosotros y nosotros a veces nos olvidamos de lo que Él quiere hacer. Y dice, pues yo me acuerdo que hace mucho tiempo había un predicador que decía que un muerto no reacciona. Entonces nosotros tenemos que ser como muertos, o sea, en todas esas cosas que nos hacen como muertos, no reaccionar, pero pues esta siempre se levanta, ¿sí? Esta siempre está ahí como presta, así tenemos que tener la palabra de Dios. O sea, lo único que nos puede ayudar a tener un carácter firme y un carácter de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nosotros es la palabra de Dios y disponer nuestro corazón para que Él pueda moldear, hacer con su palabra lo que quiere hacer en nuestra vida. Porque si no, podemos recibir muchas cosas, muchos seminarios, muchas enseñanzas, pero si no nos disponemos a dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, no pasa nada. Somos unos religiosos más, gloria a Dios, aleluya, yo estoy aquí, alabado sea mi Señor, pero nos ponen el dedo en la llaquita y gritamos. Y sale nuestro hombre, nuestro viejo hombre a saltar, que aún no está ni tan viejo, está ahí vivito. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Con todo, porque yo estoy hablando de ustedes, pero yo también estoy en el proceso. Como les dije, no somos materia terminada. En el proceso de dejar que el carácter del Señor. Miren, este tiempo, hermanos, la gente no quiere escuchar, Cristo te ama. Y hablar, y no, quiere ver a Cristo a través de nosotros. Y que esa persona, sin usted abrir la boca, pueda decir, ¿qué tiene? Ver es diferente. O sea, que la gente ya no quiere que usted, sí, de usted le puede decir, Cristo te ama, pero su vida, mi vida es una Biblia hablante. Si no está pasando eso, preocupémonos, porque si estamos, sí, recitando versículos y diciendo y hablando, pero nuestra vida eso no es una realidad, preocupémonos, porque entonces no estamos realmente dejando que Dios haga su obra para Él cumplir a través de nosotros su propósito. Nosotros somos únicamente hombres y mujeres que estamos para cumplir un propósito por el cual Dios nos llamó. Pero de nosotros depende que ese propósito florezca o se estanque. ¿Por qué? Porque necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces José, vendido, solo y todo, pero él tenía algo bien fuerte en su corazón. Amaba a Dios. Las enseñanzas que había recibido en su casa permanecían. Yo les digo que yo viví 4 años y medio con una comunidad judía.
Esa gente es, pero súper, hiper, mega disciplinada. En la comida, en la ropa, en todo, en esas oraciones por ahí corriendo a la sinagoga. Esa gente corre, chocan por llegar temprano allá. Eso es el cumplimiento de la ley, porque ellos no tienen a Jesús como Salvador. Pero vean, lo que de esta gente de admirar es la disciplina. Sus hijos, eso es, no saben leer, ya tienen los libros de la Torah en dibujitos y en la noche, toda la noche el padre va a leer esos libros con los niños. Y una disciplina en todo. Esos niños no le toman un refresco, una gaseosa, usted sino el día y el día que es día de Shabbat. Los otros días su cena y todo es agua y disciplina. Y ellos saben, así no esté papá, ellos saben que no deben de tomar refresco, que no deben comer dulces, sino en el día del Shabbat. Entonces, es ver que la disciplina, y son gente, eso sí uno aprende de ellos muchas cosas buenas, pero muy disciplinados. Entonces, José tenía esa enseñanza que le había dado Jacob en su casa. Y él estaba poniendo en práctica la enseñanza judía. Pero entonces nos damos cuenta de que él se guardó, a pesar de que esta mujer fue allá, ¿no? Ya, me imagino que él lo asediaba, y él no. Hasta que un día, pues, tuvo que él salir corriendo. Y eso le costó la cárcel. O sea, el mantenerse firme para Dios le costó a él la cárcel. Pero él sabía y llegó a la cárcel y dicen que el carcelero lo dejó todo en manos de él porque todo lo que José hacía prosperaba, porque la presencia de Dios estaba en él. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el proceso de que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas depende de nosotros y la práctica de esta palabra. Porque si usted no pone esta palabra en práctica, solamente es un religioso más. Salió de la iglesia católica y vino acá. Pero Dios quiere que demos fruto. Así como empezamos, fruto que por los frutos nos conozcan. Por el fruto, ¿cuál es el fruto? El fruto de la palabra, el fruto de las acciones. O sea, que nuestra palabra y nuestra acción realmente refleje al Señor. ¿Okay? Cuanto más se fortalezca tu carácter, más podrás ejercer en el poder de la fe. Entre más nuestro carácter, le demos la oportunidad a Dios que su carácter se forme en nosotros, podemos orar más a través de la fe, porque nuestra fe se va activando. Empieza usted a creer a lo que dice aquí y a caminar por fe. A caminar por fe. Pero necesitamos uno, desayunar Biblia, almorzar Biblia, cenar Biblia, leer la palabra. Y si usted la lee en voz alta, excelente, porque se está escuchando y esa palabra que tiene vida va a hacer vida en su vida. Leerla diariamente. Lea la palabra, leamos la palabra, por favor. A través de ella adquirimos fe, no a través de otras cosas. Hay testimonios que levantan nuestra fe, pero la palabra es la fuente de fe. Y tenemos que ponerla en práctica, tenemos que saber de que el Señor en nosotros quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Nosotros somos la última generación, dice muchas personas, y yo lo creo porque el tiempo cada día nos dice de que todo está al cumplimiento de la venida del Señor por su iglesia. Pero una de las cosas es que nosotros somos esas cartas leídas del Señor y necesitamos que el carácter de Cristo se vea en nosotros. Nuestro carácter es transformado por la fe y la palabra dada por Dios. Y vamos a leer Génesis 32 del 9 al 12. Vamos a ver lo que hizo la palabra que Dios le dio a Jacob. Génesis 32. Quien lo encuentre, por favor, lo lee.
Vemos la vida de Jacob, transformado por el poder de Dios. Dice la Biblia que era, su nombre decía engañador, Dios le cambió a Israel. Y en ese proceso del trato de Dios para con Jacob, lo llevó y estuvo 14 años sirviendo donde el tío, 7 por una esposa, y luego por la que amaba otros 7, fueron 14 años. Y allá le toca pagar o sea, trabajar para Labán, pero el tío siempre le hacía riquiñuelas y no lo dejaba prosperar, y bueno, a él también igualmente hacía las suyas. Pero una de las cosas lindas es que Jacob tiene un encuentro con Dios. Y él tiene miedo porque él ha huido de su casa. ¿Por qué? Porque tomó la primogenitura que le tocaba al hermano. Pero aunque ya sabemos que eso era a propósito del Señor, pero lo hizo de la manera no correcta. ¿Sí? Entonces tuvo que huir. La mamá le dijo, no, vete porque si no, pierdo los 2 hijos. Pero una de las cosas es que Dios le da una palabra a él y él empieza a recordar esa palabra, porque dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela que yo te haré bien. Él está recordando esa palabra al Señor. Él sale de donde la van, pero está recordando la palabra que él le dio. Y en esa palabra regresó con miedo, porque está diciendo, le tengo miedo a mi hermano Esaú, porque claro, él sabía que había una cuenta pendiente por lo que había pasado. Pero él dice, tengo miedo, pero él empieza a recordar la palabra, la promesa que Dios le ha dado, y recuerda, Dios de mi padre Abraham, mi padre Isaac. O sea, él está apoyándose en el Dios vivo y recordando la palabra. Tú me dijiste que regrese a mi tierra. Así que yo voy en esa palabra. Pero tenía miedo, pero estaba obedeciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios y dejamos que esa palabra obre en nuestras vidas, nuestra fe se aumenta, nuestra fe crece para enfrentar cualquier gigante de dificultad que venga a nuestra vida. Cualquier gigante que venga, sea enfermedad, sea lo que sea, escasez, falta de empleo. Si nosotros tenemos fe y le creemos al Señor y caminamos en esa palabra que Él nos ha dado, vamos a ver su gloria. Pero saber, voy a tener estos oídos así como antenitas, atentos a lo que Dios quiere. Yo le digo mi experiencia con Dios. Yo cuando tengo una encrucijada digo, Señor, ¿qué harías en este momento? Y como le estoy diciendo, ¿qué harías tú en esta situación, en este momento? ¿Qué hago yo? Vea, antenitas. Señor, y estoy alerta. Debo la palabra y estoy alerta. Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y el Señor siempre me dice qué hacer. Pero que así vea. ¿Qué harías tú, Señor? No es que haría, Señor, yo hago lo que me da la gana. No, pues sí, ya le pregunté, Señor, ¿qué harías tú? Él verá qué voy a hacer. No, me pongo alerta, presta con la palabra y a lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso es carácter. Dios empieza a formar. No es que yo tenga el super carácter, no. Con mi mamita que está, ya gracias a Dios está mejor, a veces me la vuela. Entonces yo digo, Señor, y tengo que ir, mamita, perdóneme. No debí contestarle así. No debí haber dicho tal cosa. Bueno, sí, pero hay que ir. O sea, es darse cuenta uno de lo mal que está obrando y ir. En este caso yo tuve que ir. Yo siempre, mi mamá antes ya ha bajado porque, bueno, Señor, yo necesito que tú me formes. Si me has traído para acá y estas son áreas de mi vida que aún le falta el trato de Dios, bueno, aquí estoy. Pero me dispongo en mi corazón y de repente cuando se vuela la chispa, reconozco y mismo voy donde ella. ¿Sí? Pero es dejar, porque yo quiero ser una Biblia hablante. Yo quiero que me vea, que vean a Cristo a través de mí. Que quiero que su carácter se manifieste en mi vida. No es fácil, hermanos, no es fácil, pero tenemos que disponernos a que Dios lo haga. Porque si no nos disponemos, entonces, ¿qué? Entonces vamos a estar haciendo ahí, jugando a la iglesia, o estando ahí, bueno, voy a la iglesia el domingo y ya me pierdo y nunca más. No, tenemos que dejar. Y uno se da cuenta cuando Dios está trabajando y uno se dispone en su entorno cotidiano, en la casa, en el trabajo, en el entorno en que usted está, ahí está, porque Dios necesita tratarnos a nosotros, no con el que está por allá en la esquina, con el que está ahí cerquita a nosotros, nos pisa el callito
Y nos dice, bueno, entonces a ese que está ahí al lado de nosotros es que él necesita a través de ese formarnos. Y ahí es donde nuestra familia dice, pero es que, y que Cristian y vea cómo responde, y vea lo que está haciendo. Entonces tenemos que nosotros, aunque digan eso, y de repente reconocer que estamos obrando mal, sí, Señor. Bueno, yo cometí un error, pido que me perdones. Sí, no lo hice bien. ¿Sí? Pero es porque a medida que nosotros reconocemos delante de nuestro cercano, de nuestro entorno, reconocemos nuestra falta, y esa falta de conocer no es que yo tengo falta de carácter, sino dentro de mí reconozco, tengo falta de carácter de Dios. Entonces, Él va a decir, bueno, por lo menos me dijo gozo malo y me vino acá a pedirme perdón. Porque si yo digo, me hago una cosa bien mala a mi familia y no es que yo soy la cristiana, ¿ves? ¿Por qué? Que vengan a mí. No, Señor. Entonces, ¿dónde está el Señor obrando en mi vida? Y si yo quiero que el Señor, que vean al Señor a través de mi vida, debo dejar que su carácter se forme en mí. Entonces, Dios le dio sueños a José y dijo que se lo realizaría en su vida, pero su carácter debía ser transformado para cumplir esos sueños. Tenía que ser transformado ese carácter de José para poder que esos sueños y lo que Dios quería a través de José se cumpliera en su vida. Pero necesitaba ser formado, necesitaba ser tratado y todos nosotros necesitamos ser tratados por el Señor. Vuelvo y lo digo, Él no hará gran cosa si nosotros no nos dejamos tratar por Él. No podemos pensar que estamos hechos. Ya no terminada la obra. Yo creo que yo estaría en pañales. Digo, yo no sé cómo yo estaré en pañales. Pero bueno, el Señor me está ayudando. Y lo importante es eso, la disposición de nuestro corazón. El Señor desea que su carácter madure en nosotros, adquirir madurez. Mucha gente piensa que madurez es años. Madurez no son años. Claro que uno ve personas adultas que uno puede aprender muchísimo de ellas. Pero madurez no es los años que yo tenga. Madurez es el trato que yo he permitido que Dios haga en mi vida. Eso es madurez. Saber que tengo una situación difícil y cómo actúo. Cuando a mí mi hermana me llama y me dice, Amanda, mi mamá está muy enferma. Ella está diciendo que los hijos vengan, que se vengan, que venga. Mi hermana tiene una hermana en España y que se vengan porque ella está muy malita. Y yo dije, bueno, entonces yo ya tenía mi pasaje para regresar, pues tenía que adelantar. Y yo dije, bueno, Señor, yo necesito saber si te la vas a llevar ahorita para yo arreglar las cosas y irme, o hay un proceso. O puedo faltar una semana para venirme. Y yo le llamé a Selene y le dije, ella dijo, vamos a orar. Y bueno, empezamos a orar. Y yo iba camino para el trabajo ese lunes y yo estaba en el semáforo esperando que cambiara la luz. Y yo venía pensando, bueno, Señor. O sea, yo en el carro todo el tiempo iba orándole al Señor. Tenía mis tiempos muy hermosos cuando iba camino al trabajo, camino a la escuela. Y una de las cosas que el Señor me dijo, me trajo a memoria Isaías 26:3, porque yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera porque me ha confiado. Entonces yo dije, sí, Señor, tú tienes el control. Luego ella me escribe y me dice, negra, como ella me dice, no siento que tu mamá vaya a partir. Le dije, no, sí, ya Dios también me dio una palabra. Y entonces llamé a mi hermana, no, tranquila, Marisela, yo ya la próxima semana ya yo voy y esas cosas, ¿sí? Ahí está mi mamá todavía, ¿sí? Pero es uno poder saber actuar en momentos bien críticos. Que no es que voy a salir corriendo a lo primero y a matar y a comer del muerto y a desconvertirme o hacer que no, sino que yo tengo que como pararme. Señor, ¿y ahora qué hago? O sea, no es, sí, ahí tenemos la reacción humana porque de repente nos tocan a nosotros y como que saltamos nuestras emociones y nuestros sentimientos salen a flote. Pero si nosotros somos capaces de decirle y conociendo al Señor, bueno, Señor, ¿qué hago aquí?
cómo reaccione. Yo tengo que pensar en que tengo que darle testimonio al que está a mi alrededor. Porque si yo soy la única luz en la casa, tengo que pensar eso. Tengo que pensar de que Dios me quiere darme a través de esa situación madurez. Quiere que yo realmente sea esa persona equilibrada. Mi mamá a veces me dice, es que usted es como muy dura, usted es como muy insensible. Y dije, no, mamita, no se desespere, porque ella suena el teléfono, ¿quién será? Dijo, pero usted, ¿por qué espera malas noticias? Yo no espero malas noticias, yo nunca espero malas noticias. Para Dios que yo no espero ninguna mala noticia. Ella, ay, ¿quién será? Digo, pues no se preocupe, contéstelo. Ay, ella, ay, no, que vino fulano. El otro día salió corriendo una muchacha y yo, ay, viene por ahí corriendo. Eso es que algo ha pasado. Y dije, pero ¿por qué tiene que estar pensando que algo malo pasó? No, cambia esa mente. Vine a decirle algo. Entonces, se da cuenta que no ha pasado nada malo. Bueno, entonces yo le digo, ¿se da cuenta? Pero es poder, o sea, que como que está todo el tiempo pensando en las cosas malas que van a pasar. Yo le digo, no. Entonces ella me dice, es que usted a veces como que a usted no le importan las cosas. Yo digo, no, señora, a mí sí me importa. Lo que pasa es que yo tengo que esperar a ver el cuadro completo, el panorama completo para decir un comentario, para decir una cosa. No, es que usted como que a uno le dice las cosas y usted como que ni le presta atención. Yo digo, no, yo sí le presto atención, pero antes de responderle yo tengo que ver el panorama completo. ¿Sí? Entonces ella dice, bueno, ya sí. Y ¿se da cuenta de lo que pasó? Que no pasó lo que usted estaba pensando. Sí, mija, sí. Sí, entonces es poder saber dar también seguridad al que está a nuestro lado. Poder quitarle, como yo digo, Señor, ayúdame que ella pueda entender, y le leo la palabra. Todos los días leemos la palabra. Porque es que esta palabra tiene poder. Todos los días la leemos, todos los días. Vamos a leer la palabra. Sí, ahora sí, vamos a leer la palabra. Porque yo necesito que ella se nutra. Igualmente, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Ella es nuestra bandera, hermano. Esa es la que podemos ondear, levantar y decir, la palabra del Señor dice. Y esta promesa me la dio, así como Jacob dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac. O sea, reclamó la promesa, mencionó a Abraham porque fue el primer patriarca que Dios le dio promesa. A Isaac, o sea, esa promesa se fue de generación en generación. Entonces él recordó que el Señor le dijo, vuelve a tu casa, yo estaré contigo. Entonces él tiene miedo, pero ¿qué hace? Dios de Abraham, Dios dice, tú me dijiste que regresara, que tú estarías conmigo. Entonces, eso es poder. Y solo adquirimos carácter y madurez a través de la palabra. Solo a través de la palabra. Entonces, Moisés era un hombre con carácter. Dice que era el más, tenía carácter. Carácter. Dios lo escogió para llevar sobre el desierto. Unos dicen que 3 millones, otros dicen que 2 millones y algo de personas por el desierto, y llevar todo un pueblo, tanto el que estaba esclavo y los egipcios que le unieron, no era tarea fácil, pero tenía carácter. Dios formó su carácter 40 años en la corte y 40 años en el desierto. Y así es todo, con carácter y todo, cuando el Señor le dijo, háblale a la roca. Él se molestó porque el pueblo lo tenía azarado y arrimó y pum, la golpeó. Y porque no honró a Dios en ese momento, no entró a la tierra prometida. Y era un hombre con carácter. O sea que no estamos exentos porque somos humanos, tenemos debilidades, pero si ponemos esa humanidad y esas debilidades en las manos del Señor, Él nos va a ayudar. Porque es que no tenemos a cualquier Dios. Tenemos al Dios todopoderoso, al único Dios verdadero. Tenemos que apoyarnos en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Porque el Señor quien desea, Pablo también, miren, vemos al apóstol Pablo. Ese sí tenía carácter. Cuando yo me convertí al Señor y yo aquí en la iglesia, antes de irme para Venezuela, que yo me fui para Venezuela un tiempo, yo decía, leía, porque si a mí mi hobby es leer, yo me pongo a ver televisión y yo me duermo, pero usted me pone a leer en inglés o en español, me quita el sueño. Entonces sucede que yo siempre salía y decía, bueno, Señor, ¿a qué me has llamado? Yo antes hacía que
estaba con los jóvenes, que dirigía el ayuno, que salía a predicar, que tenían la célula, que tenían la obra en Jamundí, o sea, tenía un poco de sombreros, ¿sí? Entonces, yo me fui para allá y el Señor y yo le digo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo estoy acá, ¿qué quieres que haga? ¿En qué línea me preparo para servirte? Y empecé yo a leer la vida del apóstol Pablo. Para mí ese hombre fue una inspiración, porque ver cómo las decisiones que se tomado y es decir, después de perseguidor pasar a ser un siervo de Dios y todo lo que pasó y esas cosas, para mí fue como la motivación y el ejemplo a seguir. Y bueno, sí, Señor, yo quiero ser como Pablo. Claro, yo nunca llegaré a ser apóstol, pero bueno, ni quiero ser apóstol. Nomás con que me digan que soy sirvo al Señor como misionera, nomás. Y una de las cosas lindas es que para mí leer la palabra, la conversión de Pablo y todo lo que Dios empezó a hacer a través de él, para mí fue una inspiración tremenda, grande. Entonces, ahí afirmar, entonces, ¿qué es el carácter, esa decisión? Porque después de que él se convirtió al Señor, ¿por cuántas no pasó Pablo? Perseguido, golpeado por el evangelio, pero ahí estaba. ¿Y qué es lo que dice él? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, estaba convencido de lo que tenía. Entonces, es poder saber que hay hombres, mujeres en la palabra que nos inspiran a dejar que Dios obre en nuestra vida. Entonces, ustedes leen el libro de Ruth, usted ahí se inspira. Lee a la reina Esther, ahí usted se inspira. Porque es que es la palabra que está allí obrando, hablando de ese confiar en Dios, de dejar que Él actúe en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, usted desea carácter, que sea carácter y madurez, primero tenga fe. Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Yo espero algo, tengo esa convicción que le espero, pero mi fe me dice, yo no lo estoy viendo, pero yo lo estoy esperando. Si yo lo veo, ya no es fe. Si yo veo, ya no es fe. Pero entonces, para usted tener carácter, madurez, entonces empecemos por la fe, a creer lo que Dios dice, a creer en su palabra. 2, creer en su palabra para que haga que su carácter se forme en nuestras vidas. O sea, tenemos que tener la fe y creer en ella. Y que si Dios le da una promesa a usted se mantenga en esa promesa. El Señor me dijo, yo lo creo. Él me lo dijo. Él me dijo, yo lo creo. Yo lo leí en la palabra. Yo cuando lo leí en la palabra sentí que Dios me habló. Yo tengo esta Biblia supremamente subrayada con fecha de textos que Dios me ha dado. Esto es mío, esta promesa es mía, esta es mía. Y Él me dijo, Él me dijo, Él me dijo. Yo leo, vuelvo allá. Ay, aquí dice, sí, Señor, tú me lo dijiste. Pero tengo que creer a esa palabra, no olvidarla. Porque eso va a hacer que yo tenga, uno, madurez, tenga certeza y espere en Dios. Porque si no espero en Dios, ¿qué va a pasar? Mi vida va a ser como un valle y venga, como las olas del mar. Entran y salen, entran y salen. Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere firmeza, constancia en nuestra vida. A pesar de cualquier cosa, a pesar de todo. A pesar de cualquier cosa, a pesar de todo lo que venga en nuestra vida, Él quiere firmeza. Él quiere que creamos en Él. Aunque la noche sea oscura. Dicen que, y yo lo he podido comprobar, cuando ya va a amanecer se pone oscuro, más cerradito se cierra. Pero cuando empieza la aurora, los rayos del sol a salir, usted ve que va como aclarando, aclarando, aclarando y se va poniendo hermoso el día. ¿Por qué? Porque aunque la noche sea oscura en nuestra situación, Dios va a iluminar nuestro día, pero nos va a iluminar a través de su palabra, de la fe que tengamos en esa palabra. Entonces, Dios quiere cumplir sus sueños en nosotros. Sus sueños, Dios tiene sueño con nosotros. ¿Usted lo cree? Yo sí creo. Dios tiene sueños conmigo. Yo digo, Señor, yo quiero que tú cumplas tus sueños en mí. Yo quiero que tú cumplas tus sueños, lo que tú te has propuesto conmigo, lo cumplas a través de mí. Yo se lo digo al Señor. Le digo yo, Señor, yo soy torpe, hay muchas cosas que
que las hago mal, pues yo quiero que tus sueños, lo que tú has soñado para mí, tú lo cumplas en mi vida. ¿Sí? Pero entonces para que eso llegue a ser una realidad en mi vida, yo tengo que disponerme, tengo que creerle a Dios y caminar, como le dije, andar atento mi oído a lo que Él quiere. Mire, usted no todo el tiempo espere que Dios le hablar únicamente por la palabra. Dice que por las piedras Él también habla. Yo me acuerdo que yo me fui a Panamá con toda la intención de quedarme en Panamá. Estos son de aquí, pequeños. Y llegué allá y bueno, no, eso no se dio nada. Pero yo me vine con tristeza y dolor de Panamá. Señor, ¿por qué? Si yo creí que me iba a quedar allá, ¿no? Y yo me vine con tristeza y dolor. Yo tenía, bueno, ¿por qué, Señor, no me permite que me quedara? Yo estaba convencida que me iba a quedar. Pero ¿qué hizo el Señor? Un día yo venía de la iglesia cuando estábamos en la quinta, eran las 9 de la noche, porque yo antes trabajaba aquí en la red de salud ladera, y yo salía y me iba para la iglesia en tu semana. Y venía pensando, iba yo en el bus pensando en eso. Cuando en esa valla que hay allí en el estadio, dice, es bueno que estés aquí. Para mí, eso fue que Dios me dijo, Señor, gracias. Sí, gracias. Solamente decía, yo se quedó parado en el semáforo, yo quería que volviera a salir, no salió más. Yo decía, ella dijo, es bueno que estés aquí. Y Señor, gracias. Ya dejé de lamentarme, de pensar que estaba, pero me habló a través de esa valla. Es bueno que estés aquí. Sí, entonces, ver que Dios nos va a hablar en cosas cotidianas, a través de la palabra, a través de personas que ni siquiera conocen a Dios, gente que usted nunca ha visto y de repente le dice algo, dice, lo que yo estoy, porque si usted está, le digo, usted está atento con el Señor. Si usted tiene las antenitas ahí, Señor, yo estoy esperando una respuesta de tuya, Él va a usar eso y va a empezar a hablarle a usted a través de lo que usted está esperando. Él se hace los medios para hablarle a usted. No espere que todo el tiempo le va a hablar. El Señor te dice. No, porque es que a veces no, yo no hablo en lo cotidiano. Vea, yo cuando el Señor me pone a mí algo, yo estoy bañándome. Yo me estoy bañando y yo estoy orando. Y siempre el Señor me pone algo. Yo llamo a esa persona. Sí, Señor. Era lo que Él me puso. O sea, no estaba yo pensando en el cuento de que, oh, Señor, te alabo, te bendigo, te salto. No, simplemente estaba haciendo algo cotidiano y Él trajo a mi mente una persona en especial y me dijo, llama y dile esto, aquello. ¿Te das cuenta? O sea, es estar en lo que dispuesto y abierto, que Dios te quiere hablar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, no esperando cosas así pomposas. Mire, cuando hay cosas hermosas que Dios le da a uno barriendo la casa. Yo antes decía, Señor, así como yo limpio esta casa, límpiame a mí. Y empezaba yo a hablarle al Señor. Y barriendo la casa, el Señor empezaba hablando. O sea, es saber que Dios es Dios de lo grande y es de lo cotidiano. De lo cotidiano, no es un Dios que está por allá lejos. Él está aquí con nosotros, aquí pegadito. Está dispuesto a que nosotros le entendamos y que le escuchemos y que obedezcamos. Él está dispuesto a eso. Pero entonces, para nosotros lograrlo, tenemos que, el carácter de Cristo debe estarse formando en nosotros. Debemos dejar que el carácter de Cristo se esté formando en nosotros. Porque si no, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere a través de nosotros. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, somos esa iglesia que camina aquí para llegar a otros. Y usted cambia el chip, que de repente yo, mira, Dios te ama. Solamente escuche a la persona que usted le quiere compartir. Y verá que ahí va a tener la herramienta para usted entrar y decirle, de acuerdo a la necesidad que él tiene, usted le va a hablar. Y aún le va a hablar sin decirle la Biblia dice. Simplemente usted lanza palabra de Dios sin decir la Biblia dice. Y esa persona es tocada. O sea, abierto a lo que el Espíritu quiere hacer. Pero eso es madurez, eso es carácter. Tiene que estar abierto. Señor,
yo quiero que tú me uses evangelizando, en esta familia, pero entonces yo no puedo ir con el protocolo que ya conozco. Sí, tengo que conocer la palabra y saber, pero tengo que estar abierto al Espíritu Santo. ¿Qué quiere con esa persona? Yo tengo una situación bien difícil en mi cuadra. A 2 casas tengo un expendio de drogas. ¿Sí? Y yo digo, no, Señor, yo necesito, porque ese muchacho, cuando yo tenía la célula de mi casa, que yo trabajaba antes con otra iglesia, hace pocos años atrás, y se formó una iglesia de ese trabajo, y esos muchachos iban a mi célula. Y yo digo, ahora yo voy, esos están hechos en la perdición total. Y bueno, Señor, porque desde allá una de las cosas, el Señor me dijo, ya Él me dijo qué tenía que hacer aquí cuando viniera. Allá en Estados Unidos me dijo, yo quiero que hagas esto, esto, esto. Entonces, una de las cosas es el trabajo con ellos. Y bueno, Señor, ¿cómo le entro? O sea, ellos saben que yo conozco la palabra, pues yo no quiero llegar que la Biblia dice, no, yo quiero así que Dios ponga el momento y que la circunstancia, y estoy ahí porque la señora se cayó el otro día, se ha golpeado la cabeza y esas cosas, y estoy yendo allá de la curación. Y entonces también, a pesar de todas esas cosas, tienen muchísimas necesidades. Y el otro día le compré un mercadito y le llevé y, ay, usted es la única que se acuerda. Le dije yo no me acuerdo de ti. El que se acuerda de ti es el Señor. Yo, en mí amando, yo no me acuerdo de ti, Dios. Yo no me acuerdo de ti. El que se acuerda de ti es Dios y Dios te manda esto. ¿Sí? Entonces ella ya, hay veces me busca y yo también le digo, ay, ¿cómo has estado? Y ya por una nota que me cayó, ayer fui allá a la casa, estuve allá, estoy hablando con el hijo, o sea, nada de palabra de Dios. Estoy entrando, ¿sí? Porque es que yo necesito, yo conozco la situación. Yo necesito es ganarme la confianza de ellos y 2, yo necesito que Dios me dé realmente la palabra que ellos necesitan allí, ¿sí? Pero entonces yo no puedo llegar, bueno, yo soy evangélica y vengo aquí. No, mi carácter, yo tengo que mostrarle a Cristo. Cuando ella me dice que tú sí eres buena y me trae, le dije, no, yo no. Yo ni soy buena ni me acordé de ti. Dios se acordó de ti. ¿Sí? Entonces eso, poder dejar y empezar que el Señor obre en nuestras vidas, pero Él quiere que Él quiere cumplir sus sueños a través de nosotros. En lo secreto, o sea, es importante también, hermano, además de la palabra, es importante orar. Yo le digo algo que aprendí. Las oraciones cortas en público dicen de una vida de oración en secreto. Oraciones cortas en público dicen de una vida de oración en secreto. Pero cuando usted está en secreto, orando a Dios, pidiéndole al Señor, usted está derramando su corazón delante de Él. Entonces usted necesita hacer oraciones mega eternas. Si yo estoy en un culto de oración, yo sé que tengo que orar largo. Por favor, ahí vamos a ser claros. Si yo estoy en un culto de oración, yo tengo que orar largo porque hay un tiempo de oración y tenemos que orar. Pero si yo estoy ahí, voy a hacer algo y tengo que hacerme una oración de media hora para entrar a hacer algo, se me está diciendo que yo no oré. Eso me está diciendo que yo no oré. O sea, oraciones cortas en público me dicen que hay una vida en secreto en oración con Dios. Entonces es importante la oración. La oración va a moldear nuestras vidas también, porque vamos a creerle a Dios. Palabra, oración. Entonces la fe empieza a manifestarse en nosotros, el carácter de Cristo empieza a darse en nosotros. Pero si vamos a estar únicamente, yo me jalo unas mega oraciones de que me vean, pero el resto de la semana ni siquiera oro. No, tenemos que orar todos los días, así como leo la palabra todos los días, yo tengo que orar todos los días. No, mira, yo, el que se levanta a las 4, amén, yo me levanto a las 4, ¿sí? Pero no tiene que ser una regla, tiene que levantarse a las 4, a las 5. Usted puede levantarse a las 7, tener su tiempo con Dios. Usted puede levantar a las 10, si tiene tiempo, después que las muchachas van a estudiar, a las 11 de la mañana llegó y se trabajó media hora o 40 minutos, usted oró con Dios. O sea, usted necesita es estar en comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos en comunión con Él.
Es importante la mañana, claro, porque no hay teléfono, no hay llamada, no hay gente que esté corriendo, interrumpiendo, nada de eso. Y usted va a ir a trabajar, ore temprano, pues, porque en el trabajo no va a tener tiempo y mucho, y cuidadito, usted está en el trabajo y se pone a orar, porque no le pagan para ir a orar, le pagan para ir a trabajar, ¿sí? Entonces usted, si sale temprano a trabajar, ore en su casa. ¿Por qué? Porque es que usted no va a decir, ay, que no, pues como tengo aquí 5 minutos, voy a leer la Biblia. No, eso hágalo en su casa porque usted no le pagan por ir a leer la Biblia. Y un testimonio de un hijo de Dios que realmente lo apetece es aquel que cumple con su trabajo y no está tomando el tiempo del trabajo para leer o orar. Porque tenemos que ser responsables. Nosotros queremos que digan, yo quiero cristianos en mi empresa, entonces hagamos eso. Nuestra vida privada con el Señor, pero en público mostramos lo que ha habido en privado, ¿sí? Entonces la fe, tenemos que darnos cuenta que afuera necesitamos mostrar quién es Dios. Dios mío. Ahí, ¿por qué necesitamos mostrar quién es Dios y la vida de nosotros en Él? Porque hay naciones, hay familias que nos están esperando como iglesia del Señor. Somos nosotros los llamados a ir a ellos. Pero tenemos que tener carácter, tenemos que tener dependencia de Dios, tenemos que tener fe, tenemos que creer que somos instrumentos en sus manos, pero que tenemos que reflejar día a día el carácter de Cristo. Tenemos que reflejar día a día en nuestras vidas, en nuestro hacer, nuestro actuar diario, el carácter de Cristo. Porque Él necesita mostrarse al que no lo conoce a través de nosotros. Vuelvo y lo digo, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Entonces Él necesita mostrarse a través de su iglesia y que su iglesia no sea una iglesia que hoy sí, mañana no, una iglesia que permanece a pesar de las circunstancias, de los problemas, de lo que venga, permanece. A pesar de que se murió mi mamá, debo permanecer, me va a doler, claro que duele. Cuando mi abuela falleció, yo estaba en Estados Unidos, yo lloré porque era mi mamá, pero ella me dijo algo, cuando yo me muera y usted no está aquí, no quiero que venga a verme en 4 tablas. Yo me acordaba de eso, yo lloraba, pero ella me dijo, si yo me muero y usted no está aquí, no quiero que venga a verme 4 tablas, quiero que me recuerde cuando salíamos a evangelizar, íbamos a orar por los enfermos, cuando usted venía aquí me leía la Biblia, pero no quiero que venga a verme en 4 tablas. Yo recordaba esas palabras y yo lloré. Yo fue viernes y pero dije, bueno, Señor, ella dijo eso. Y entonces mi tío dijo, no te vamos a esperar. Eso no cuenta que mi mamá hay 2 noches, no te vamos a esperar, ok. Pero ella me había dicho a mí, me dolió, pero tengo que seguir adelante. ¿Sí? Entonces, ella era mi mamá, a los 8 meses me agarró ella. Ella era mi mamá. Yo le decía mamá, y pues duro para mí, pero una de las cosas es, el Señor me consoló. Entonces tenemos que saber que cuando dejamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros, no es que vamos a estar, ay, no se murió mi abuela. No, vamos a llorar, no vamos a estar reídos, pero sí vamos a estar fortalecidos por Dios, vamos a tener esa palabra de aliento, vamos a tener que Él es el que tiene el control de cada situación que pasa en nuestras vidas. Entonces, vuelvo y digo, ya para terminar, hay naciones. Aquí ahorita tenemos muchos venezolanos. Hay naciones. Hay venezolanos, hay judíos, hay un poco de gente que no es colombiano. Hay naciones que nos están esperando. Hay pueblos. Tenemos los pueblos indígenas. Aquí cerquita en el Cauca. Tenemos, si vamos a Caquetá, si vamos a La Guajira, hay pueblos que nos están esperando. Hay familias en nuestro entorno que nos están esperando, pero quieren ver, quieren conocer el fruto que hay en ti del carácter de Cristo. Quieren conocer a Cristo, pero también quieren conocer lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar de pie. Padre Celestial, muchas gracias, porque tú estás formando un pueblo, Señor,